Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. La naturaleza pública de Teleantioquia motivó el desarrollo de mecanismos de participación para que los televidentes se apropien de su programación, conozcan sus derechos y exijan el cumplimiento de los objetivos de formación, información y responsabilidad social propios de un canal de televisión pública. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. En esta emisión de Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente, veremos cómo se referencian a las mujeres en diferentes formatos audiovisuales. Conoceremos el trabajo de realizadoras y directoras audiovisuales que están cambiando estereotipos y promoviendo una visión de mujeres empoderadas en diferentes ámbitos, familiares, políticos, culturales, sociales y de todo tipo. Las mujeres participan en el medio audiovisual de muchas formas: reporteras, fotógrafas, novelistas, hacen programas, son presidentas de canales, entonces están todo el tiempo participando activamente de este medio audiovisual. Yo creo que el tema con las mujeres ha cambiado mucho cuando hablamos desde el contexto de la mirada de la posición entre hombres y mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres y lo que se llama equidad de género. Yo creo que se ha abierto muchísimo en unos campos más que en otros, realmente no en todos los campos, y yo creo que este del campo audiovisual en general, ampliamente hablando, es un campo donde creo que falta mucho más la figura femenina, porque además la figura femenina ha hecho cuando lo hace y ha podido establecer unos parámetros mucho más importantes desde lo humano, desde la sensibilidad, no la sensibilería, sino desde la real historia. Yo creo que han hecho unos cambios muy importantes y eso no lo notan los hombres y no lo harían los hombres. Y en ese sentido creo que ha habido cambios, que se han dado cambios, pero creo que le falta mucho más, sobre todo que sea reconocida la mujer que hace audiovisual, sea el que sea, desde un punto mucho más igualitario con los hombres, porque además si las mujeres ganan si un premio, si se dice que está bien, que tan bonito, que tan bueno, que tan profundo, el tema se queda mucho ahí. Pero si es un hombre, tiene mucho más. Por ejemplo, los medios que acompañan tienen mucha más publicidad, tienen mucha más divulgación, algo que hacen los hombres que cualquier asunto que hacen las mujeres. Yo creo que las mujeres en el medio audiovisual tienen una representación como doble o triple, es decir, o sea, la figura femenina ha sido por excelencia una figura en el cine, o sea, creo que las películas, o sea, película donde no haya una mujer es raro, o sea, como que en toda película hay una mujer. Ahora la pregunta es, ¿cómo es esa mujer, cierto? ¿Cómo ha sido narrada esa mujer? ¿Cómo ha sido visto ese cuerpo? ¿Sí? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la narramos? Y eso es una pregunta importante que por lo menos a mí me interesa bastante. En mis historias, diferenciar lo masculino y femenino nunca ha sido prioridad. Yo nunca me he preocupado por eso. Realmente no ha sido como algo que me esté calando todo el tiempo en la cabeza. No, porque simplemente puede que un día la protagonista sea mujer, puede que otro día el protagonista sea un hombre o simplemente los dos sean los protagonistas. Porque a mí lo que más me mueve son las historias humanas, indiferente del género, porque no ha sido como algo que, pues personalmente, como no lo he vivido de manera personal una preocupación o que, por ejemplo, yo me sienta discriminada por lo que hago o en lo que yo me quiera desempeñar, siempre me he sentido absolutamente aceptada, no he sentido como esa lucha donde tengo que hacerme ver, simplemente, o sea, creo que me he preocupado tampoco por eso, que simplemente voy fluyendo en medio de los contextos en los cuales me muevo. Bueno, yo creo que las mujeres en el sector audiovisual y en la cinematografía casi siempre han estado atadas a los mismos roles, a ser vestuarista o a ser maquilladora, pero hoy las cosas están cambiando.
ya tenemos mujeres que son directoras, que son escritoras, que son productoras, que son directoras de fotografía. Digamos que el poder de la mujer cada vez es más fuerte en una industria, como les decía hace un momento, dominada por hombres, donde nos encontramos que hay un valor agregado y hay una sensibilidad distinta al trabajar con mujeres en este tipo de cargos. En el medio audiovisual, en la industria nacional o internacional, pensaría que nos estamos como equilibrando, porque cuando ves películas, noticieros internacionales, obras, teatro, ves reflejado el toque, ese sello y esa marca de la mujer. Mi trabajo es ser directora. Construyo los conceptos visuales de las películas, cómo se van a desarrollar a nivel, pues digamos, temático, a nivel narrativo. Me encargo pues como de estar muy en comunicación con todos los departamentos para poder generar unas directrices visuales, estéticas y conceptuales, y pues obviamente también una de las partes que más me gustan es conectar con los actores que van a interpretar esos personajes y van a llevar a cabo esa historia y le van a dar vida a esa temática, a ese concepto que está planteado desde el guión. En este momento tenemos un proyecto documental que está llevándose a diferentes festivales a nivel nacional y a nivel internacional. Y el tema con Chindaura, bueno, este documental trata sobre mujeres en Vera que son artesanas. Y nos pasó algo muy particular, o particular no tanto, esto va a pasar como en cualquier proyecto, que uno intenta planear como la fotografía lo más que se pueda para tener todo controlado y que todo salga bonito como uno se lo imagina, que uno se imagina unos planos y ya cuando llega allá las cosas cambian un montón y nada salió como esperábamos, o sea, ya la comunidad nos llevaba como a otros espacios, nos retrasaba los rodajes, pero llegábamos con la cámara a mirar y eso nos ayuda como a improvisar un poquito. Esa fue una experiencia muy bonita porque el documental resultó ser una mirada como más de ellas, que eso también es lo bonito, que se empieza a conjuntar de la mirada de los que estamos mirando y se empieza a construir algo muy bonito. Entonces con Chindaura pasó esto, que fue una mirada como colectiva y construida. Después de la pausa veremos cómo algunas mujeres de la industria audiovisual se han preocupado por crear personajes femeninos reales y que nos representan. Ya regresamos. En la actualidad, la producción audiovisual se encuentra en un proceso de transformación por el uso masivo de plataformas digitales. En este bloque veremos cómo las nuevas tecnologías permiten visibilizar y promocionar muchas propuestas audiovisuales de mujeres empoderadas. La convergencia en la actualidad es importante porque nos permite abordar diferentes públicos y diferentes formatos. En este momento las audiencias se encuentran en diferentes lugares, entonces los más jóvenes siempre los vamos a encontrar en pantallas más pequeñas y los más adultos todavía son amantes de las pantallas grandes y de los modelos de televisión pues como tradicionales que conocemos. Entonces la convergencia nos permite estar en esos públicos y apuntarle a ese tipo pues de modelo nuevo que tiene la gente de comunicarse y de estar atento al entretenimiento. Nosotros somos un colectivo, tenemos un proyecto que se llama Caballito de Mar. Caballito de Mar es una propuesta de paz, de equidad. Nosotros buscamos y tratamos de hacer educación a través de contenidos audiovisuales, gráficos, performáticos para las nuevas masculinidades y también para prevenir de alguna forma la violencia contra la mujer, ya que está identificado que la violencia contra la mujer se da a través del machismo estructural y de todas esas bases. Entonces Caballito es ese ejercicio. Tiene documental, tiene un webdoc, tiene un blog, tiene una exposición de artes plásticas, tiene una intervención audio reactiva también. Nosotros estamos haciendo una investigación en una materia que se llama Metodología de la Investigación sobre las mujeres en la industria audiovisual en Colombia.
Nosotras, escogimos el tema principalmente porque queríamos conocer cómo es el acogimiento sobre las mujeres en la industria audiovisual actualmente, porque las tres somos mujeres y somos estudiantes de comunicación audiovisual. Entonces queríamos saber si todavía se ve como esa distinción entre géneros o si ya ha ido cambiando. La industria todavía es masculinizada. Bueno, incluso, por ejemplo, una anécdota, en una de las primeras productoras en que yo trabajé, que era la primera mujer que entraba como camarógrafa, me ponía los intercom, estábamos ahí haciendo algún registro de alguna banda y habían mujeres y se escuchaban los comentarios que hacían todos los compañeros y yo era ahí como calladita, pero entonces ese tipo de cosas empieza como a mostrar un comportamiento diferente frente a la mujer. Las conclusiones que hemos encontrado hasta el momento es como que no hay una diferencia como tal ya, como se veía antes, pero como que a las mujeres aún les toca alzar un poquito la voz, como darse a conocer a diferencia de hombres. O sea, cuando ellas dan como una idea, sí se las interrogan más, a diferencia de un hombre. Y por otro lado, pues yo creo que la representación también se da desde la misma creación. O sea, de verdad, hay un gremio gigante donde las mujeres tenemos un papel, o sea, crucial. O sea, hay mujeres, por lo menos en Colombia, hay un montón de directoras y de todos los géneros, de documental, de ficción, de experimental, en fin, animación. Y hay muchísimas mujeres que son directoras de arte, que son fotógrafas, que también les ha costado mucho, ¿no? Como permitir que una mujer coja la cámara y sea quien construya también esa imagen. En mi caso, por ejemplo, sí me gusta explorar en mis proyectos el tema de la feminidad, también como intentando indagar en esa pregunta, como si existe algo con relación a ser mujer o a ser hombre, más llevándolo al tema de la feminidad. Veamos cómo las mujeres estamos trabajando para construir narrativas desde diferentes ámbitos audiovisuales y con ello contar historias que transmiten realidades, emociones y sentimientos que conectan con las audiencias. Yo creo que con el cambio de siglo, es decir, el paso al siglo XXI, se da sin duda un cambio en la forma de narrar, ¿cierto? O sea, como que las narraciones finalmente son un espejo de la forma en que nosotros pensamos y concebimos casi que el día a día y cómo articulamos los relatos. Entonces, con ese cambio, digamos, como de siglo, hay un cambio de paradigma narrativo. Pero ¿qué pasa? También empieza a aparecer algo que es como, muchos lo llaman como un fenómeno, y es que empieza a aparecer un número notable de mujeres en la realización y en las cabezas digamos, de los departamentos de realización. Es decir, no solo aparecen un montón de directoras, sino que también aparecen un montón, digamos, de mujeres que se encargan de los otros roles, ¿no? Que son fundamentales. Es que finalmente, pues, como que el cine y el audiovisual se hace en equipo. Mi paso por la Comisión Fílmica de Medellín fue algo muy importante porque fue un proceso que me permitió entender cómo funciona el cine, no solo a nivel nacional, sino internacional. Estuve en el Festival de Cine de Cannes, en el Festival de Cine de San Sebastián, bueno, el FICSI, el BAM y los nacionales, y esto permite entender una dinámica que es completamente distinta y ajena y que a veces no es tan cercana como a las realidades nuestras, de ver cómo se vende, cómo se compra, cómo podemos financiar nuestras películas. Entonces fue un gran aprendizaje. Ahora Imaginer es una empresa que ha traído producciones de Polonia, de Israel, de Japón, de Estados Unidos. Recientemente hicimos una película que rodamos en Río Claro durante 6 semanas y acá hay algo muy importante, es que es una película que fue producida, dirigida, protagonizada y escrita por mujeres. Las mujeres sí pueden desempeñarse en proyectos internacionales y proyectos locales que tienen que ver con todo el medio audiovisual. Son mujeres empoderadas, ¿sí? Y mujeres que traen a otras mujeres a contar sus vivencias, sus sueños, cómo han salido adelante y cómo en este momento podemos encontrar que dirigen grandes empresas de este medio audiovisual.
Para mí es más importante en el audiovisual lo que sabes y lo que haces, porque yo no creo que el hecho de que tú nazcas mujer o hombre te determina que tengas más conocimiento sobre algo o más habilidad sobre algo. Pues yo creo que también eso es indiferente. O sea, hay hombres que he conocido en el set que son excelentes diseñadores de producción, directores de arte. Y uno podría decir, ay, no, es que ese es un rol muy femenino, en lo absoluto. Y creo que hay unos tesísimos, hay mujeres directoras de fotografía increíblemente tesas y simplemente para mí es más una conexión con la sensibilidad humana que sea algo que venga inmerso en el género. ¿Qué significa para ustedes ser representantes del Consejo Directivo? Desde la Mesa de Medios de Medellín venimos construyendo memoria, generando participación, movilización. Es importante reconocer todas las historias de los barrios, de los corregimientos. Yo creo que la comunicación comunitaria permite eso, ¿cierto? Que la gente te reconozca y pues quiera contarte la historia, esa historia que ha recorrido su vida o porque es vendedor de tal cosa, de tal otra. Entonces, bueno, y que particularmente, pues no sé por qué se sienten más cómodos cuando tienen que contarle la historia a una mujer. No sé si es porque estamos pues como en un lado más sensible, pues porque nosotros nos ponemos más en el lugar del otro. Después de la pausa seguiremos reflexionando sobre la participación, presencia y representación de las mujeres en nuestra industria audiovisual. Un estudio sobre representaciones sociales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones en el año 2022 dice que la televisión refuerza una representación social de la mujer colombiana, blanca o mestiza, principalmente heterosexual, que se identifica además con su género biológico y que desarrolla labores de ama de casa o de trabajo profesional. Veamos cómo la televisión repiensa y redefine su quehacer para no reforzar estereotipos como este. Yo creo que todavía estamos, digamos, en una acción afirmativa que deberían hacer los canales públicos, en un llamado a una acción afirmativa para que las mujeres tengan más oportunidades de producir. Por ejemplo, debería haber concursos para mujeres, debería haber un llamado para las mujeres a hacer a producción audiovisual y a que sean motivadas, incentivadas. Necesitan dinero, es un campo muy costoso. Es un campo demasiado costoso, entonces también no lo van a poder hacer solas. Yo creo que falta mucho, muchísimo. Teleantioquia, consciente de esa manera diferente de contar las historias y de esa programación humanista, transformadora, arriesgada y que abre caminos distintos, pues ha tenido varios de los contenidos o varios de sus contenidos directamente enfocados al tema de la mujer, de su nueva participación en la sociedad, de los diferentes roles que ha asumido, aparte de lo que históricamente hacían las mujeres en nuestra sociedad y en esta generación específicamente. Esto ha cambiado. Si yo soy así, ¿por qué me tengo que esconder o por qué me tengo que tapar? Yo con mis amigas, con las personas con las que hablo de libros y comparto lecturas, siempre estamos como en ese ejercicio. Sin embargo, es muy difícil. Hemos tenido contenidos específicamente con enfoque de género, como Habla por Todas, como A Una Sola Voz. Participamos en una coproducción con la Red Tal que se llama Cartografía Feminista, pero también, por ejemplo, en el tema deportivo hicimos un reality el año pasado, en 2022, que tenía que ver con el equipo femenino de ciclismo. Entonces, no solamente estos contenidos o estas series documentales en las que trabajamos a profundidad han tenido ese enfoque de género, sino también la mujer, su rol, su transformación, su importancia dentro de la sociedad, hacen parte permanente de los contenidos del canal. Marcela, ¿me llamas ese al número de Patricia? Yo no me lo sé. Ah, espera un momentico, yo se la anoto. La industria audiovisual o de cine o sector, si le queremos llamar, es todavía incipiente en este país, ¿cierto? Entonces, digamos que hablar de la participación de las mujeres, pues es curioso porque en una industria que es tan incipiente también es difícil como saber definir cómo se están moviendo las cosas. Yo creo que todos estamos trabajando como desde un punto de experimentación, también desde el empirismo de tratar de crear sin que haya habido en esta ciudad como escuelas, por ejemplo, de cine
apenas estamos viéndolas crecer y construirse, ¿cierto? Entonces siento que en definitiva hay un interés por hacer visible el trabajo de las guionistas, de las directoras o de las películas que giran en torno a temáticas de mujeres, ¿cierto? Como otras temáticas pues, de grupos que han sido o que no han sido lo suficientemente representados en los medios. Es muy grande la influencia que tienen los medios de comunicación en la construcción y reproducción de algunas representaciones sociales. Los contenidos audiovisuales a veces crean o refuerzan ciertos estereotipos que pueden generar juicios de valor que excluyen a las mujeres y otros grupos poblacionales. Me parece muy interesante que se traten propuestas desde el audiovisual para las minorías o las mal llamadas minorías, para los pueblos originarios, para las negritudes, para las poblaciones LGTB, para las personas en situación de discapacidad. Yo creo que es muy importante, pero no desde la victimización, no desde la revictimización. Hay una cantidad de posibilidades, de historias muy interesantes, muy buenas, que tienen que poner el imaginario de la gente en otro lugar de lo que piensan de las mujeres, de las personas en situación de discapacidad, de las personas indígenas o de los pueblos originarios. Creo que ahí hay una posibilidad enorme de contar otras cosas y no seguir contando desde la victimización. Es decir, ahí tendrían que sacarse historias maravillosas y para la población LGTB yo creo que especialmente falta mucho que la televisión pública eduque, informe cualificadamente quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen, que baje estereotipos, que baje prejuicios. La población LGTBIQ más se puede ver reflejada en el audiovisual mucho desde la sensibilización. Creo que el audiovisual ha sido como una herramienta para generar como esa resistencia de alguna forma y para empezar a contar de lo que somos capaces de alguna forma sin tener que meternos como en esos estereotipos, porque muchas veces como la industria muchas veces pretendiera como caricaturizar como el proceso de ser homosexual o ser lesbiana o ser travesti. Entonces yo creo que ahora eso se está como rompiendo. Listo, en este momento en Proyectos LGTBIQ+, tengo un proyecto que en este momento está en desarrollo, se llama Somos Palabra y es un proyecto que va a ayudar a sensibilizar todo lo que tiene que ver con lo que le decimos y cómo hablamos al público LGTBIQ+. El proyecto va a estar compuesto por una serie de hologramas, audio reactivos, videomapping y un VTuber, que básicamente es un personaje virtual que va a estar orientándonos a cómo debemos de dirigirnos a las personas, ¿cierto? Es para un público juvenil, pues por eso la dinámica del VTuber. Yo creo que lo que se viene, pues es por un lado seguir haciendo, ¿cierto? O sea, que las mujeres podamos seguir escribiendo, dirigiendo, produciendo, o sea, que podamos seguir creando. Por lo tanto, para eso necesitamos espacios, ¿no? Espacios de creación, desde las mismas convocatorias públicas, que pues finalmente es con lo que uno hace las películas, ¿no? Como que sabemos que por eso son tan importantes esas convocatorias y siempre hay que defenderlas porque yo creo que todos es la manera que tenemos para poder realizar, para poder crear. Entonces yo sí creo que deberían haber más convocatorias, ¿no? Como multiplicarse, porque no solamente nos multiplicamos el número de mujeres haciendo, sino en general, o sea, las escuelas de cine, los programas de comunicación audiovisual cada vez crecen más, entonces se necesitan más espacios de creación, ¿no? Es importante investigar este tema, pues personalmente, porque yo soy mujer. Y yo anhelo salir a una industria donde mis ideas sean escuchadas, donde mis ideas sean desarrolladas. Y es que las mujeres tenemos tantas historias por contar y tantas cosas por decir y tantas cosas por hacer como los hombres y debemos tener, digamos, el campo de trabajo abierto para que eso suceda. Esperamos nos sigan escribiendo a nuestro correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co. Esto es Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. Hasta una próxima emisión. Nos vemos.
Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.